Bienvenidos al video repaso del curso de biología. Mi nombre es Carlos Cachay y así empezamos. Biología como ciencia. Ciencia vendría a ser el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados para poder llegar a la verdad. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las ciencias formales? También conocidas como abstractas y ciencias fácticas como concretas. Ejemplos de ciencias formales. Tenemos a la matemática, la lógica, la metafísica. Ciencias fácticas o concretas o reales se clasifican en sociales y naturales. Ciencias sociales, por ejemplo, la historia, economía, sociología, entre otras. Dentro de las naturales se encuentra la biología, química, física, astronomía. Pero hay que recordar algo muy importante. No todas las ciencias son estrictamente sociales o naturales. La psicología es una excepción, porque abarca ambos campos de estudio. Hay que recordarlo. A ver, para poder tener ciencia es necesario pasar por método científico. Este postulado, o los postulados básicos, los principios básicos, vendría a ser el principio de causalidad, y que hay acá una causa en efecto, un objeto de estudio. El objeto de estudio para la biología vendría a ser el ser vivo y su entorno, su hábitat. Y rehusarse el principio de autoridad significa de que por el simple hecho de que alguien venga o nos diga un tipo de conocimiento, nosotros tenemos toda la capacidad de poderlo comprobar. Ahí está el ejemplo de Aristóteles como padre de la biología, ¿no? Su teoría de la abiogénesis, que decía de que todo se generaba de la nada o de una energía que él lo nombraba como la entelequia. En realidad, para el momento, para esos años, para esa época, pues de repente le creían, ¿no? Y a lo largo del tiempo, otros investigadores, otros científicos, no les hacía gracia eso, ¿no? Porque proveníamos de la nada, ¿no? Tenía que haber alguna célula mínimo. Y para ello, pues aparecen varios investigadores como Redi, Lázaro Spallanzani, y hasta que aparece Louis Pasteur, el padre de la microbiología y bacteriología, donde destierra ese conocimiento de Aristóteles, ¿no? De la abiogénesis o generación espontánea. ¿Cuáles serían los pasos del método científico? A ver, tenemos observación. La observación, ahí está, tiene que ser una observación objetiva, imparcial. Es la base del método científico. Aquí se realiza lo que es la recolección de datos. Ahí está lo que les hablaba, tiene que ser objetiva e imparcial. Hay dos tipos de observación, hay observación directa y observación indirecta. Es muy diferente observar que mirar, ¿no? Hay que observar, tú analizas, mirar simplemente estás percibiendo una imagen sin tomarle quizás tanta importancia, ¿no? Una observación directa se emplea en los sentidos. Una observación indirecta se emplean instrumentos, herramientas, ¿no? Que permitan tener una buena recolección de datos. Luego continuamos con el planteamiento del problema. Aquí se plantea lo que son preguntas, interrogantes, que me permitan tener de lo que voy a trabajar, por ejemplo, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, hasta que luego tengo respuestas, ¿no? Acá el tercer paso serían las hipótesis. ¿Qué serían las hipótesis? Mira, son las posibles y diferentes explicaciones racionales al problema. Ahí está, puedo tener varias hipótesis, pero de acuerdo al criterio con el cual yo voy depurando, ¿no? De qué hipótesis serían las más acertadas. Siguiente paso, experimentación. Aquí aplico toda mi habilidad en la comprobación de las hipótesis. Se puede realizar en un laboratorio, en lo cerrado,
o fuera del laboratorio, que lo conocemos como el campo, ¿no? Luego de esto ya tengo unos resultados, las conclusiones. El quinto paso sería la teoría. Esta es la teoría. Sería una hipótesis comprobada experimentalmente. Una teoría, ejemplo, sería teoría del origen de la vida, ¿sí? Una teoría biológica, teoría de la llegada del hombre a América, también puede ser una teoría. Cuando tiene validez universal, tenemos el sexto paso, que vendría a ser la ley. Es decir, un conocimiento comparado y comprobado con validez universal. Ahí tenemos las leyes de la genética, leyes de Mendel, Gregor Mendel, padre de la genética, ¿no? Ahí está. Acá tenemos ramas de la biología. Primero, por el ser vivo tratado, tenemos a la microbiología, que estudia los microorganismos. Ahí tenemos a la virología, que estudia los virus. Bueno, en el video anterior explicábamos acerca de los virus. Hay que recordar que los virus, ¿por qué le hemos colocado un asterisco? Porque los virus pues no son seres vivos, no son microorganismos, pero por su complejidad diminuta, sabemos que son ultramicroscópicos, se miden en nanómetros, aquí tenemos que colocarlo, ¿no? Ahí está, ejemplo de virus, pues el coronavirus. Bacteriología, estudia las bacterias. Hay un sinnúmero de bacterias, ¿no? De todo el conjunto llamado bacterias, por decirlo así, apenas el 2% causa enfermedades, ¿no? Las demás bacterias están en el cuerpo, están en el ambiente y a veces son aliados de nosotros, ¿no? Por ejemplo, las bacterias intestinales que permiten fabricar vitaminas, por ejemplo, como la vitamina K, las bacterias que se encuentran en el ambiente, degradar alguna materia orgánica. Hay múltiples clasificaciones de acuerdo a su forma, su tamaño, su complejidad. Micología estudia los hongos, pero aquí hay que aclarar los hongos microscópicos. Tenemos a los mohos, las levaduras, y tenemos ejemplo de levadura. Por ejemplo, la levadura del pan, del vino, de la cerveza, Saccharomyces, el género Saccharomyces. Tenemos acá la protozoología, estudio de protozoarios. Padre de la protozoología, pues Anton van Leeuwenhoek. Ahí está un paramecium, ejemplo. Están los protozoarios dentro del reino protista. Ahí se encuentran ramas de la biología. Ahí está. Zoología, que estudia animales. Ahí están los animales, ¿no? Invertebrados y vertebrados. Entomología, los insectos. Ahí están los insectos. Se clasifica. Ahí está su cuerpo. Mira cómo se divide. Tenemos cabeza, tórax, acá un abdomen, dos pares de alas, tres pares de patas, un par de ojos, algunos que presentan un tercer ojito en la parte central, que más conocido como un ocelo o ojo rudimentario. Tenemos por acá la aracnología, los arácnidos. Acá están los arácnidos, presentan un cefalotórax, un prominente abdomen, cuatro pares de patas. Carcinología, los crustáceos. Ahí está un ejemplo, un cangrejo. Ahí está, mira. Presenta cefalotórax, un abdomen. Primer par de patas, por ejemplo, en cangrejos son las pinzas o tenazas. Por acá tenemos en total 5 pares de patas. Malacología, los moluscos. Están los moluscos. Tenemos desde los quitones, los caracoles, pulpo, calamar, sepias, pota. Está el pulpo. El mintología, o sea, los gusanos. Acá tenemos una tenia, ¿no? Una tenia. Las tenias, tenia solium, tenia saginata, enterobius, ascaris, están los gusanos. Hombres de tierra, también son gusanos. Ictiología, los peces. Están los peces.
Anfibiología, los anfibios. Tenemos ahí a ver a sapos, ranas, salamandras, tritones, cecilias. A los reptiles, está la iguana, saurio, también están los cocodrilianos, cocodrilo y caimán, los quelonios, ofidios, serpientes, ¿no? Ahí se encuentran. Ornitología, estudio de las aves, aves rapaces, carroñeras, corredoras, migratorias, trenzoras, palmípedas, múltiple clasificación. Mastozoología, estudio de mamíferos. ¿Por qué se llaman mamíferos? Porque la hembra pues presenta glándulas mamarias y por ende pues la cría puede mamar, puede succionar leche materna. Ahí tenemos a un cetáceo, una ballena, un subballenato. Por acá tenemos a la antropología, esto es el humano, ¿está? Varón, mujer. Y tenemos a la zoología. El dato, por ejemplo, la mirmecología está dentro de la entomología, que estudia exclusivamente a las hormigas. Ahí tenemos a la mirmecología. Están las hormiguitas. Botánica, plantas, vegetales. Ahí está. Sinónimo de botánica puede ser también fitología. En realidad fito es planta y botan significa hierba, ¿no? Según la etimología. Tenemos a la botánica criptogámica, que son plantas sin flor y sin semilla. Tenemos a la ficología, las algas. Ahí están las algas marinas, por ejemplo, lechuga de mar, laminaria, sargazo, yuyo, el cochayuyo. Tenemos también biología, los musgos y hepáticas. Están los musgos. Pteridología, estudia los helechos. Botánica fanerogámica, plantas con flor y con semilla. Tenemos dentro alguna ciencia llamada la palinología, que estudia el grano de polen. Ahí están los granos de polen. En la carpología tenemos a los frutos. Ahí tenemos por ejemplo, la clasificación de etéreo, drupa, multidrupa, esperidio, baya. Ahí está, que más adelante en otro video vamos a poder ampliarlo. Biología como ciencia, ¿no? Bio significa vida, logía estudio o tratado. Este vocablo fue planteado por Lamarck en 1901 y por Treviranos en 1802. ¿Qué estudia? Estudia a los seres vivos, o también llamados organismos. La biología estudia al ser vivo y a su entorno, su hábitat. Característica, cumple un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues, ¿no? Por esa razón que los virus no son considerados seres vivos, porque no cumplen un ciclo de vida. Características principales: nutrición, obtener energía, reproducción para perpetuar la especie, y relación, ser vivo con su misma especie, con otras especies o con su entorno, su hábitat. Que tenemos características, por ejemplo, adaptación, que más que todo tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Ahí está la sobrevivencia. Selección natural, por ejemplo, que la daba Darwin, ¿no? Adaptarse al medio, solamente puede sobrevivir el más apto. Metabolismo, metabolismo vendría a ser un cambio o transformación de la materia por energía. Acá tenemos dos procesos, ¿no? Anabolismo, que va de simple a complejo, que es una síntesis, es una formación. Y también tenemos catabolismo, que va de lo complejo a lo simple, que vendría a ser una ruptura, una lisis. Está catabolismo. Organización, que está pues de lo que estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de células. Las células forman tejidos, órganos, sistemas. Ahí está. Reproducción, para perpetuar la especie, evitar que se extinga la especie, ¿no? Ahí tenemos. Crecimiento,
Crecimiento tiene que ver que a partir de una sola célula se transforman en un organismo completo con capacidad para incrementar su masa viva. Homeostasis, homeostasia. A través de ellos la materia se mantiene estable, a pesar de que existan factores externos que pudieran alterar la marcha. Por ejemplo, el hombre tiene capacidad de mantener su temperatura corporal, ¿no? En un proceso febril, el cuerpo nos está avisando de que algo anda mal, ¿no? De repente alguna infección. Y para poder sobrevivir, el cuerpo eleva su temperatura y nosotros tenemos que de repente tomar alguna pastilla, algún analgésico para poder estar mejor. No es un proceso de homeostasis, el mismo cuerpo trata de regenerarse, de repararse, ¿no? Ahí está. Irritabilidad. Irritabilidad tiene que ver con la relación estímulo y luego tiene que haber una respuesta, ¿no? Un estímulo. Podría ser de repente en lo que es quizás algún proceso de miedo, o quizás el mismo hambre, ¿no? A veces quizás es hora del almuerzo y las mismas glándulas salivales comienzan a segregar saliva, ¿no? Porque ya va siendo el momento para poder recibir los alimentos, ¿no? Movimiento. A ver, entendiendo esto como la capacidad para desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Utilizando estructuras de locomoción. Hay que recordar también de que hay animalitos que no se mueven, ¿no? Por ejemplo, las esponjas de mar, no se mueven, a pesar de que son animales, pero dirán cómo puede obtener alimento, ¿no? Lo obtiene por filtración. Dentro hay unas células muy especiales llamadas los coanocitos, que ahí presentan un flagelo diminuto, donde atrapan el plancton, ¿no? Alrededor las olas del mar traen el plancton, ellas aprovechan a poderlo filtrar, ¿no? Ahí, pero carecen pues de desplazamiento de un lugar a otro. Evolución tiene que ver con un conjunto de cambios, ¿no? Cambios fenotípicos, genotípicos, que han permitido en todas las escalas biológicas una gran biodiversidad. A ver, acá vamos a hablar de importancia de la biología. Ahí está, importancia de la biología, por ejemplo, explicar objetivamente la estructura de los seres vivos y los procesos que rigen su existencia. Ejemplo, estudio de la anatomía, fisiología del sistema nervioso humano. Nos permite también estudiar, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades para conocer su origen, su desarrollo, sus agentes causales. Por ejemplo, si pueden ser microorganismos, venenos, drogas, mutaciones, radiaciones, entre otras, tal como que se pueda combatir oportunamente, ¿no? Por ejemplo, estudio del cáncer, estudio del coronavirus, o también estudio del VIH, ¿no? Entre otras. Nos permite elaborar vacunas, por ejemplo, para prevenir infecciones en individuos sanos, por ejemplo, vacuna contra la polio. Nos colocan de pequeñitos, ¿no? La vacuna contra la polio. Otra importancia es mejorar las características genéticas de las plantas y animales por medio de ingeniería genética, con la finalidad de obtener alimentos, productos de consumo humano de una mejor calidad, ejemplo, alimentos transgénicos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también con los alimentos, pero eso nos ha permitido tener quizás una mayor producción, ¿no? Eso también hay que entenderlo así, ¿no? Explorar, por ejemplo, la biodiversidad, la naturaleza, ecosistemas, creación y protección de áreas naturales. Por ejemplo, acá en el Perú, Candamo, pantanos de Villa, el Mano, entre otros. Manipular, por ejemplo, genéticamente microorganismos. Ahí tenemos a la Escherichia coli, con la finalidad de producir proteínas humanas, como la insulina, que se utiliza para pacientes con diabetes. Ahí tenemos la importancia entonces de la biología. Bien, con esto hemos terminado nuestro repaso virtual de biología. El tema ha sido biología como ciencia y los espero en el próximo video. Que tengan un bonito día. Gracias.